Buenos días para todos y todas. Tenemos el gusto de empezar la mesa de telemedicina, un espacio que va a ser interesante, bueno, como para procesar y compartir lo que ha sido la experiencia de este último año y medio. Nos acompaña para ello 4 colegas de diferentes ámbitos de trabajo y de diferentes profesiones. En inicio va a exponer a Antonella Gómez, que es intensivista, posteriormente Clara Anís, que es médica de familia, posteriormente Laura Voss, que es psicóloga, psicoterapeuta, psicoanalista, posteriormente Ana Laura Araujo, que es médica psiquiatra. Le doy la palabra a Antonella, que es la primera que va a compartir, y que, bueno, va a ella a presentarse con un poquito más. Muchas gracias. Está silenciada, Antonella, abrí el micrófono. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Antonella, como dijo Sandra, soy intensivista. Bueno, saludo a mis otras colegas, a Clara, a Laura, a Ana, que también van a exponer. Y bueno, y contarles un poco que desde mi lugar, yo soy intensivista, soy grado 3 de la Cátedra de Medicina Intensiva, trabajo en el Centro Nacional de Quemados, en el SENAQUE, y además trabajo en el centro de COVID de ACE, en el primer centro COVID en el Hospital Español. Y bueno, contarles que yo inicialmente siempre en estas cosas me siento como sapo o troposo, porque nosotros los intensivistas nos cuesta mucho hablar de estas cosas. Por varias cosas, porque en la carrera, si bien durante la carrera hemos sido entrenados para esto, después en el posgrado nosotros tenemos una ausencia total de lo que es la formación psicológica y de nuestras emociones y demás frente a lo que es la carrera en sí, ¿no? Y después el intensivista tiene mucho prejuicio frente a todo lo que es poder hablar de las emociones del intensivista, del paciente y del familiar. Entonces a nosotros abordar esto nos cuesta, pero nos hemos dado cuenta en esta pandemia que ha sido para nosotros algo, no sé si terrible, pero los primeros meses de este año han sido algo que creo que ningún intensivista ha vivido y que realmente nos hemos dado cuenta lo necesario que es y que hubiera sido haber tenido más apoyo desde el punto de vista de la psicología, de la psiquiatría, dado que nosotros nos hemos dado cuenta que nos hace mucha falta la formación en eso. Yo voy a hacer una presentación ahora que tal vez excede un poco. Yo no sabía por dónde enfrentar la situación, porque si uno como que se pone a hablar de las experiencias personales y no personales y de equipo que trabajamos, podemos estar hablando horas, porque son algunas lindas, algunas no tan lindas, y algunas para compartir y para hablar y charlar largo. Yo un poco lo que hice fue tratar de enfocar el tema un poco en lo que es el médico intensivista y cómo nos enfrentamos a la hora de poder informarle a la familia el estado de su familiar, ¿no? Y un poco ahondar en lo que nosotros hemos intentado en este transcurso con muchas dificultades, más que nada instruirnos, ¿tá? Porque lo que hicimos en este tiempo fue instruirnos. Nosotros estábamos como de cero y empezamos a instruirnos en cómo hablar, en cómo decir, en cómo no hacer daño, que era lo que más nos preocupaba, y también ayudarnos a nosotros porque estábamos en una situación de caos, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Ahí. Bien. Una de las cosas de las cuales me voy a referir es el informe a la familia, cómo nosotros comunicamos las malas noticias a los familiares, y no solo eso, sino conocer al paciente y su entorno. Nosotros muchas veces en el ámbito de la medicina intensiva el paciente está tan grave
nos enfocamos mucho en el paciente y nos olvidamos que tiene un entorno, y después las dificultades que tenemos a la hora de poder explicarle a la familia, la comunicación se nos hace bastante complicada. ¿Y cómo es la comunicación desde el CTI? Y una de las cosas que es importante, que nosotros tenemos que tener en cuenta, es ya no es un binomio médico-paciente, sino que es un trinomio paciente-médico-familia, de la cual nosotros tenemos un contacto con la familia muy importante, porque muchas veces el paciente está en estado, está ausente en ese lugar de comunicación, dado que muchas veces está sedado, el paciente no tiene las capacidades fisiológicas de poder responder, de responder por él mismo, así que el familiar para nosotros es como un pilar fundamental. Esto es como dice acá, es más que un informe médico, dar más las noticias es un proceso, ¿sí? Es algo que nos lleva, es más que un acto único, ¿sí? Donde los interlocutores tienen roles determinados y donde son muchas veces los profesionales lo que tenemos que ser claros, empáticos y a la vez decir cosas que del otro lado no se quiere escuchar. El tema es cómo lo decimos, cómo llegamos a eso, ¿sí? Yo creo que el objetivo más importante es intentar en ese proceso aliviar el dolor, buscar que ese camino sea lo menos tortuoso posible y sea lo más transitado con amor, ¿sí? Y que la comunicación sea efectiva y afectiva. Y no olvidando nunca el cuidado físico y emocional, obviamente, del personal de salud. Hay un pionero, un médico que ya es fallecido, que en los años 80 trabajó en esto, en malas noticias y en pacientes oncológicos, que es el doctor Robert Buchman, que él definió lo que es una mala noticia. Y él decía que una mala noticia es cualquier información que altera drásticamente la visión de una persona con respecto a su futuro, donde cambian los planes, las expectativas y todo aquello que no se cumplió o alcanzó parece que ahora tampoco es posible de lograr. Eso genera después déficits en lo emocional, en lo comportamental, en lo cognitivo, y además persiste en el tiempo una vez que se da la noticia. Las malas noticias van a depender si son malas, no tan malas, buenas, si realmente son malas noticias, y van a depender de varios factores. Va a depender del estado emocional, del familiar, del paciente, de qué esté viviendo en ese momento, de la propia personalidad intrínseca de cada uno, de la religión. Mucha gente, nosotros tenemos que ser muy respetuosos con eso. Muchas personas se apoyan en su religión, en su fe, y nosotros tenemos que validar esas cosas, de la idiosincrasia de cada uno, de cómo uno esté físicamente en el momento, y de lo cultural. Nosotros las reacciones más comunes que hemos visto en la práctica, en el informe, es el llanto, es una de las cosas más comunes. Nosotros los intensivistas nos vemos como muy abrumados cuando alguien llora, porque es como no sabemos cómo seguir. Siempre decimos, ojalá que haya un psicólogo al lado nuestro, que sería de fundamental importancia para poder entender ese llanto, cómo viene, y muchas veces, y en la gran mayoría de las veces, nosotros no tenemos las herramientas para poder continuar muchas veces un informe frente a un llanto, o una negación de un paciente cuando el paciente se pone en una situación de que no entiende, de que inclusive se pone violento, enojado, o se genera una crisis importante. Esas situaciones para nosotros son devastadoras, inclusive cortan el informe y nos retroalimenta de forma negativa, de forma que nosotros tenemos que buscar herramientas para que esto a nosotros no nos pase y poder ayudar al familiar en ese momento. Acá volvemos a lo mismo, ¿no? Es importante el binomio paciente, médico, familia. Los que en primera instancia se ven afectados son los profesionales que tienen que enfrentar la situación. Pero lo que dice ahí es un proceso que lo más importante es que nosotros tenemos que buscar las herramientas, porque somos los que estamos preparados, o sea, los que tenemos
que de alguna forma darle las herramientas, buscarlas nosotros a nosotros mismos y dárselas al familiar que la necesita en ese momento. Recordar que en ese momento los roles de transferencia de información pueden invertirse en el proceso y por lo tanto debemos estar atentos. Siempre yo digo lo mismo, que la atención hacia el otro es fundamental, que no tenemos que estar concentrados, porque la concentración es algo como más individual, más de introspección de uno. Siempre tenemos que estar atentos, porque muchas veces nosotros brindamos información, pero también el paciente nos brinda mucha información, y esa información nos va a ayudar a poder seguir, ¿sí? Y tomar decisiones muchas veces. Dar malas noticias son de todos los días en el CTI. Los médicos suelen reconocer que es una de las actividades más estresantes e incómodas y para los que menos preparados se perciben, por lo cual en varias ocasiones toman posturas frías, despersonalizadas al comunicar la mala noticia. Y eso es así, y es de todos los días, y yo hice una pregunta, ¿y qué sentimos qué sentimientos atravesamos los profesionales, y más que nada desde el punto de vista de los intensivistas, antes de enfrentarnos a la familia frente a una mala noticia? Y bueno, los sentimientos son varios, y en esta pandemia creo que todas las emociones se han visto en juego, creo que todas son válidas, pero todas las tenemos que tratar de generar un equilibrio para que ninguna de ellas genere ninguna distorsión. Tenemos miedo, nosotros en esta pandemia nos generó mucho miedo al inicio, no solo del informe de la familia, sino que el miedo al inicio era contagiarnos. Los intensivistas estábamos en un contacto muy directo con el paciente COVID, y teníamos mucha inexperiencia frente a cómo vestirnos con el equipo de protección personal, teníamos mucho contacto con la vía aérea del paciente, había mucho miedo. Por suerte, tuvimos un equipo fantástico en casi todos los lugares donde trabajamos, y nos apoyamos entre todos, fuimos un equipo de mucha unión, y lo más importante era cuidar al otro. Entonces una vez que uno entraba a la unidad del paciente se sentía cuidado, sabía que si uno estaba muy estresado, obviamente por la situación de ver al paciente, sabía que el otro iba a estar ahí para apoyar y para ayudarnos a que no ocurrieran cosas no esperadas. Estaba el miedo también el paciente COVID para nosotros fue un paciente totalmente nuevo, de cero. Nosotros los intensivistas estamos acostumbrados a ver pacientes graves, politraumatizados, pacientes extremadamente graves, pero el paciente COVID era un paciente que nosotros sabíamos que una vez que entraba a CTI y que la evolución en las próximas horas no había sido buena, que rápidamente ese paciente iba a marchar mal. Y ya empezábamos con ese miedo, obviamente, hacia qué iba a pasar, la incertidumbre de qué iba a pasar en las próximas horas, de cómo le voy a explicar al paciente que esto puede no ser tan bueno, de cómo se lo digo, qué le digo a la familia. Habían tantas incertidumbres en ese momento que lo que nos generaba obviamente era ansiedad y muchas veces frustración. Todo eso hizo que nosotros nos volviéramos, y muchas veces los intensivistas se catalogan como médicos arrogantes, y yo creo que es un poco la falta de herramientas frente a estas emociones que nos pasan, y no podemos manejarlas, ¿sí? Somos débiles frente a la situación, somos arrogantes, impacientes, nos enojamos. Por eso yo creo que la formación en estas cosas son de fundamental importancia, y lamentablemente en la facultad no se ha dado la importancia que tiene. Yo me siento afortunada porque en mi vida me he formado en varias cosas, en programación neurolingüística, en cómo trabajar con el otro, trabajar en equipo, y buscar esa forma de apoyo. Y yo siento en mis compañeros, en la gran mayoría, que cuesta buscar la ayuda, cuesta darse cuenta de qué es lo que nos está pasando para evitar todas estas actitudes de enojo, de ser arrogantes, de ser débiles. Y yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar es la empatía,
Es una palabra tan que todos los días la usamos, la empatía, pero la tenemos que trabajar desde un lugar, desde la conciencia, desde la cosa más simple, desde hacer talleres de empatía, hasta todos los días ser conscientes si realmente fui empático con el otro, si no, tenerlo en el aquí y ahora, en el rapport con el paciente. Y saber que somos vulnerables, y eso es fundamental en el intensivista, que a veces se crea omnipotente, que puede con todo, que va a salvar al paciente, y ser vulnerables y saber que somos vulnerables es fundamental. Esto es una frase que la saqué de un maestro espiritual que se llama Alejandro Korch, que él dijo que de la debilidad no es lo mismo que la vulnerabilidad. Vulnerables somos todos de alguna forma, algunos más, otros menos, es algo intrínseco, pero ser débil es no tener la capacidad de darle lugar a la vulnerabilidad. Somos débiles cuando nos queremos proteger y nos encerramos, nos justificamos y nos llenamos de corazas para evitar que se nos vea que somos felizmente vulnerables. Digo felizmente porque yo creo que reconocer la vulnerabilidad en nosotros médicos es una virtud. Son de las mejores herramientas que nos llevan a buscar la ayuda, ¿sí? Y de armar un mejor equipo multidisciplinario, como dice ahí, para abordar estos temas. Hay varios protocolos que nos ayudan desde el punto de vista práctico de cómo nosotros enfrentar el informe, cómo nosotros, este proceso de dar malas noticias a los familiares. Están escritos, uno es este médico que yo hablaba, el oncólogo, que hizo un protocolo hace muchos años, que nos habla el paso a paso, ¿sí? También hay protocolos de cuando hay una muerte, de cómo nosotros proceder frente al familiar, y cómo ir el paso a paso también de cómo nosotros podemos contactar con el familiar. Y también hay mucha evidencia que habla que la utilización de un enfoque humanístico y protocolizado puede mejorar significativamente la tarea, ¿sí? Y mejorar el resultado de este trinomio que enfrenta el proceso de la enfermedad de su familiar. Nosotros hace poco tuvimos, por suerte, la medicina intensiva de a poquito creo que vamos cambiando un poco el paradigma. Hay muchos colegas que están trabajando en la humanización de la medicina intensiva, y también esta pandemia a todos nos ha caído con un balde de agua fría, y nos hemos dado cuenta que necesitamos ayuda, y hemos tenido talleres, hermosos talleres, de cómo nosotros podemos manejar nuestras emociones y darnos cuenta de cómo ayudar a las emociones del otro. Tuvimos un taller que se llamaba Comunicación de Malas Noticias, Desafío en Pandemia, que también estaba organizado por la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica, por la Clínica Médica y por la SUMI. Y ellos fueron súper lindos cuando hablaron de todas las cosas, son cosas básicas, pero de las cuales hay que practicarlas todos los días. Inclusive nos decían, ustedes tienen que tener un checklist de cosas a la hora, porque uno cuando va a dar un informe está tan angustiado, está tan estresado por la situación que está viviendo con el paciente, que muchas veces no tenemos conciencia del aquí y ahora, de qué es lo que realmente vamos a decirle al familiar. Y ellos nos ayudaron con un checklist, que es un protocolo que ellos pusieron, que yo se los traje, que se llama EPICE, que tenemos el EPICE, que es el primer momento, donde ellos nos dicen que es fundamental el entorno, donde nosotros vamos a informarle al familiar la noticia. Tiene que ser un entorno de mucha intimidad, donde no estemos interrumpidos, donde el familiar esté en un lugar que se sienta cómodo, y nosotros también, donde no haya niveles de altura entre nosotros, donde nos sientamos que estamos al mismo nivel, ¿sí? Otra de las cosas de fundamental importancia es la percepción, saber qué saben los familiares, acá dice los pacientes, pero que saben el familiar del otro lado. Nosotros tenemos en medicina intensiva, somos médicos que
que trabajamos de guardia y muchas veces llamamos al familiar: hola señora, soy fulanita de tal, su familiar tuvo una descompensación y demás, y nosotros realmente no sabemos qué está pasando, qué fue lo que le dijeron antes, qué sabe este familiar, está preparado para escuchar lo que yo le digo. Todas esas cosas creo que no nos llevan nada de tiempo y son tan importantes como la propia noticia. Antonella, te Sí, quedarían un par de minutitos. está. Bueno, después está la invitación, que es ver si el familiar está disponible, si realmente si un familiar está manejando, si está en algún, voy a tratar de ser más rápida porque tengo otras cosas. Después está la comunicación en sí, que es, lamento mucho comunicarle, bueno, la comunicación efectiva y ser empático, ¿sí? La estrategia es diseñar un plan terapéutico a seguir, y siempre ser realista, ¿sí? Tener una esperanza realista, dar confort, alivio de síntomas, y siempre decir que tenemos cosas para hacer, ¿tá? Y es importante que cuando nosotros terminemos de hablar con el familiar, demos la posibilidad de que el paciente pueda visitar al familiar, al familiar, y que nosotros mismos, digamos, nosotros lo vamos a volver a llamar en cualquier momento. Usted no se preocupe que nos vamos a seguir comunicando. El tema de los protocolos es que en épocas de pandemia estos protocolos han tenido muchas dificultades, porque los protocolos fomentan compartir espacios, utilizan acercamiento físico, asumen mucha inversión de tiempo, y tenemos que adoptar estos protocolos en la realidad. No se limitan mucho porque no contemplan el estrés emocional que atravesamos los profesionales, no se contempla en general las diversas formas de comunicación, que en este caso muchas veces fueron telefónicas, y tampoco falta, lo que nos notamos, que falta mucho entrenamiento de parte nuestra para poder ser empáticos, ¿sí? La empatía, creo que, como dice acá, es el mejor tratamiento para el enojo, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser empáticos y aprender a ser empáticos, ¿sí? No es solo decir, sí, bueno, yo la peloteo, voy, no, es un aprendizaje desde lo más interior de uno, de lo más consciente de cada uno, ¿sí? Intentar identificar la emoción es lo principal, ¿sí? Y bueno, y otra de las cosas importantes, que voy a ser más rápida, es tener la empatía no verbal y la empatía verbal. Reconocer, validar la emoción del otro, ¿sí? Nombrar la emoción: estás enojado, estás angustiado, ¿sí? Inclinarse frente al otro, hablar despacio, usar pausas, tener contacto apropiado con el otro. Es fundamental importancia, y parece de perogrullo, pero lo tenemos que practicar, ¿sí? Hay diferentes médicos, el más realista, el optimista, el esquivo. Tenemos que buscar el equilibrio entre ellos. Hay riesgos y beneficios. Buscando el equilibrio vamos a llegar a poder ser más empáticos. Y recordar que tenemos que ser claros, que tenemos que tener un lenguaje claro, ¿sí? Ya el ingreso del CTI familiar es una mala noticia, ¿tá? Tenemos que ser delicados con la información. Y bueno, la incertidumbre con respecto al pronóstico debe ser manejada en forma sensata, establecer objetivos terapéuticos claros, ¿sí? Y en algunos pacientes, los familiares también, ayudarlos a que también puedan involucrarse en esto del proceso terapéutico y demás con el familiar, con el paciente. Acá puse unos ejemplos de qué es empatía, de que no, que me parece que me voy a quedar corta de tiempo, así que decir que ayudar a recuperar la calma es de fundamental importancia, siempre dar esperanzas, nunca alentar la desesperanza, nunca decir que ya no hay más nada para hacer, recordar el bien morir, promover el factor de la esperanza, ¿tá? Hay varias formas de primeros auxilios de cómo actuar frente cuando un paciente tiene una reacción en demasía, una reacción intensa, ¿sí? Lo más importante es establecer las redes de apoyo, estar, escuchar y brindar apoyo, ¿sí? La importancia de la información, de cómo lo ve importante el médico y cómo lo ve el paciente, es relativo. Lo más importante es la escucha, ¿sí? Muchas veces para nosotros los intensivistas es importante decir: no señora, su paciente, su familiar va a fallecer, y para ellos no es lo más importante. Es lo más importante: mi hijo sintió dolor, sintió miedo, tiene frío, y tenemos que escuchar esas cosas que son
fundamentales. El familiar cierra su mente si nosotros vamos a otra cosa y no nos va a escuchar, no va a entender lo que nosotros querramos decirle. Por lo tanto, observar, escuchar y conectar es importantísimo. Tenemos que darnos un tiempo para eso, ¿sí? La experiencia que hemos tenido en el SENACE y en el CTI COVID, que es lo último que voy a decir, en el SENACE ha sido una excelente experiencia porque si bien hemos tenido pocos pacientes COVID, pero por suerte tenemos un equipo súper lindo de psicología, con mi compañera Silvia Lustó, que es un placer trabajar con ella, y con María Otero, que es la psiquiatra. Somos un equipo que hemos formado muy lindo y que nos apoyamos entre nosotros, y lo más importante es que nos damos los espacios y respetamos el trabajo de cada uno, que yo muchas veces siento que el trabajo del psicólogo en los CTI muchas veces es abrumado, es como dejado de lado, y para mí es de fundamental importancia y me he visto muy apoyada en eso. Hemos hecho videollamadas, hemos fomentado las cartas, los emails, a pesar de que muchas veces los recursos han sido limitados, ¿sí? Y bueno, y la última frase que quería decir es que, como dice acá, se muere mal cuando la muerte no es aceptada, se muere mal cuando los profesionales sanitarios no están formados en el manejo de las reacciones emocionales que emergen en la comunicación con los pacientes, y se muere mal cuando se abandona la muerte al ámbito de lo irracional, al miedo, a la soledad, en una sociedad donde no se sabe morir. Yo creo que el paradigma va cambiando y nosotros los médicos más clínicos, los intensivistas que estamos en situaciones de estrés, tenemos que ir cambiando el chip porque esto nos va a ayudar a ser mejores médicos, que los pacientes tengan mejores resultados, que las familias se sientan también, que el resultado sea mejor, y también vamos a cuidar nuestros corazones, que también es importantísimo. Perdón que fue largo y tenía muchas cosas para decir, es como yo dije, habían un montón de cosas que si nos ponemos a hablar de las situaciones especiales en cada CTI o en cada situación de cada paciente, se nos va larguísimo, pero quería un poco decir lo que nosotros hemos trabajado en este último tiempo en el CTI para tratar de estar más cerca del familiar y del paciente. No sé si quieren, yo dejo de compartir pantalla, Sandra. Bien, perfecto, Antonella. Muchísimas gracias. Creo que seguramente quedan comentarios y preguntas por parte de todos, y interesante poder tener un intercambio en esto. Al final de las 4 exposiciones vamos a tener unos 15 minutos, 20 minutos para un intercambio, así que recuerden, anoten lo que les quede como comentario, y al final abrimos ese espacio. Gracias. Ahora le tocaría, gracias a ti, le tocaría a Clara. Clara Nis es médica de familia y comunidad, profesora agregada del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina, y bueno, te toca, Clara. Bien, bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas, gracias por la invitación. La verdad que cuando me invitaron me encantó la idea, y me encantó la idea de compartir esta mesa. Saludo a mis compañeras, a Ana, Laura, Antonella y a ti, Sandra, y quiero decir que me gustó tanto la presentación de Antonella que me dan ganas de cambiar la presentación. Fue tan emotiva y me gustó, me llegó tanto que me dieron ganas de hablar de otras cosas. Pero bueno, no, voy a proseguir, pero sí decir que qué importante es como ampliar. Antonella hablaba del cuidado del equipo, ¿no? Y a veces lo importante que es ampliar ese equipo, porque qué difícil para un intensivista tratar de comunicar a la familia, una familia que no conoce, que nunca vio, que no sabe qué situación está viviendo, que conoce al paciente con su enfermedad, entonces, lo digo porque es un gran desafío de nuestro sistema de salud establecer redes entre los distintos profesionales, los distintos sistemas, los distintos niveles de atención, y sobre todo para sumar, y para ser eficientes en la comunicación.
cuánto más eficiente puede ser si hay una comunicación real entre los equipos, y si esa información que se da desde el CTI, después en el primer nivel de atención se puede reforzar. Y es cierto que es otro escenario, porque en el primer nivel de atención los equipos en general tenemos esa atención longitudinal, que conocemos la realidad y conocemos quizás un poco más de en qué momento decir las cosas, de cómo decirlas, de dosificar la información, de preparar. Entonces, es como un llamado a eso que nos cuesta tanto, lo de la referencia y la contrarreferencia, pero que es tan importante. Quienes somos los médicos y las médicas de familia tenemos como en nuestra caja de herramientas, yo siempre digo que tenemos como una red de especialistas de distintas especialidades, tenemos un referente como para intercambiar, y apelamos siempre a eso, al diálogo entre los equipos, para poder, a veces, porque es cierto que a veces las personas no están en el momento para entender, o no están receptivos, o no quieren escuchar. Y bueno, quienes estamos en el primer nivel de atención, en esa medicina de cercanía, porque es como, quizás podemos monitorear ese proceso y dar esa información medio a medida de cada una de las personas, ¿no? Porque es muy difícil, eso que decía ella, es realmente yo la escuchaba y decía, sí, claro, cómo no se van a generar todas esas reacciones con lo tremendamente difícil que es poder comunicar, no, ya comunicar malas noticias es muy difícil, y comunicar malas noticias a alguien que uno no conoce, que nunca vio, es más difícil aún, y más si todavía lo tengo que hacer por una videollamada. Yo voy a compartir pantalla, si me autorizás, Sandra. Está habilitado, fíjate. Bien. Bien. Bueno. Clara, te aviso cuando te queden 5. ¿Tá? Perfecto, gracias. Comentar algunas de las experiencias vividas en el primer nivel de atención, donde en el primer tiempo había, como en todos los niveles de atención, gran incertidumbre, gran miedo, muchos mitos, también miedo a enfermar. Veíamos lo que había pasado en España, en la región, el número de colegas de la especialidad que enfermaban. Recuerdan que inicialmente había mucho tema con los equipos de protección, y al primer nivel de atención llegaban medio tarde, y a veces no con las mejores características. Después todo se homogeneizó y mejoró, pero inicialmente había muchísimo desconocimiento y muchísima duda, igual que en todos lados, y nos vimos expuestos, demandados por preguntas de la población, cuando no habían casi casos, ¿no? Cuando el problema era incipiente. Veíamos eso, ¿no? La gran demanda de información de la población, nuestra incertidumbre, nuestra falta de conocimientos, todas las cosas, ¿no? Ivermectina sí, ivermectina no, cómo me protejo, todo lo que surgió por las redes y los mitos que se puedan imaginar, pidiendo la respuesta exacta a lo que hay enseguida, que es lo que hay más a mano, que es el primer nivel de atención. O el médico de referencia o el equipo, porque muchas veces hablaban con la enfermera, hablaban con psicóloga, con el que había a mano. Bien. Entonces, para hablar de telemedicina y hablar de telemedicina del primer nivel de atención, ustedes saben que el primer nivel de atención tiene, se define por atributos, o sea, los atributos de la atención primaria, que están definidos por Bárbara Starfield, definen si eso, o sea, si esto no se cumple, no podemos hablar de primer nivel de atención. Entonces, para unir las dos cosas, tenemos que ver si desde la telemedicina es posible que se puedan cumplir estos atributos, que son determinantes. Entonces, la accesibilidad
claro, esta definición fue previa a esta etapa, pero cuando hablamos de accesibilidad, si vamos a leer la bibliografía, para decir que un lugar tiene que tener, que tiene buena accesibilidad, pensamos en lo geográfico y hay distancias previstas y tiempo de traslados. Pensamos en la accesibilidad económica, que tiene que ser accesible desde ese punto de vista. En este caso, lo de las distancias con la telemedicina quedaría sin considerarse. Lo económico más o menos, porque hay que tener dispositivos, hay que tener acceso a Internet, y eso tiene que estar garantizado. Después, la accesibilidad administrativa, bueno, tienen que estar dadas las condiciones, tiene que haber buena red, tiene que estar garantizados los dispositivos. Y lo otro es la accesibilidad cultural, que bueno, es un desafío para la telemedicina, o sea, se puede cumplir. La longitudinalidad, que es la atención a lo largo del tiempo, eso que yo decía, ese conocimiento acá, en este dibujito que vemos acá, a mí me gusta mucho porque es eso de acompañar a lo largo de la vida por las distintas etapas a las familias y a los pacientes a lo largo de toda la vida. La telemedicina contribuye a eso porque es una herramienta más que permite esa proximidad a lo largo del tiempo. La integralidad, que como en lo que no es telemedicina es posible hacerla, pero también puede estar vulnerada, pero es posible. La continuidad, que es clave, es eso que cuando el paciente debe ser asistido por varios equipos, en varios niveles, varios eslabones, ¿quién une todos esos niveles? Bueno, es el médico de referencia, es el equipo de referencia, es quien está más próximo, que tiene que encargarse de hacer ese hilo conductor y de tener toda la película completa, no por capítulos, y de que esos capítulos sean concordantes, y que no hayan contradicciones, en beneficio del paciente. Y entonces la telemedicina contribuye a eso, podría contribuir, podría ser una herramienta válida para eso. El enfoque familiar también es posible. Muchas veces, voy a contar algunas experiencias, pero tuvimos consultas donde participaba la familia, donde nos permitíamos ver cosas que quizás en una consulta en el consultorio con un integrante o dos de la familia no podíamos identificar, podíamos ver realidades de la casa, y eso fue un aporte bien importante. Y bueno, lo de la idoneidad cultural también. Es importante saber que no todas las personas tienen acceso a estos medios y que, bueno, pasará mucho tiempo, o no tanto, pero sí es necesario que todos las personas que accedan a la telemedicina tengan capacitación y entrenamiento. Algunos antecedentes de medicina familiar y comunitaria. En 2014, en un convenio con los médicos rurales de Cerro Largo, la Intendencia y Antel, se hizo un proyecto piloto de médicos generales que trabajaban en el área rural con distintas especialidades. Fue una experiencia sumamente valiosa porque mejoró la accesibilidad, disminuyó los traslados de las personas. Era en las zonas rurales donde consultar a un cardiólogo podría insumir mucho tiempo, podía insumir mucho dinero porque no hay transportes colectivos, y a veces un día y a veces quedarse para el otro día en la capital del departamento con una cantidad de gastos, que realmente esta experiencia fue muy buena, fue con médicos rurales, y lo hacían con varias disciplinas, donde medicina familiar y comunitaria, cuando los médicos rurales tenían duda, los veíamos nosotros, y bueno, hacíamos desde ese lugar las interconsultas con los distintos especialistas, con psiquiatras, con dermatología, con cardiología, reumatología. Eso fue una experiencia sumamente valiosa, y donde en esa oportunidad el médico estaba con el paciente, teníamos una instancia previa de discusión de la historia, de la duda del médico, y después teníamos una instancia donde el médico estaba con el paciente en el medio rural y nosotros estábamos
donde fuera. Muchas veces sumábamos a algún interno y algún estudiante de medicina avanzado. Esa actividad la hicimos con la profesora Diana Domenech, que está en la Regional Norte, y fue sumamente valiosa, y también nos animó para trabajar en otros proyectos que comentaré. Entonces, el 2020 nos encuentra con una ley de telemedicina, que sin reglamentar ese momento, y aún sin reglamentar, con falta de capacitación absoluta de los técnicos en la herramienta. Nosotros teníamos esa experiencia, pero era muy acotada, la teníamos nosotras dos, y algunos docentes que se sumaban, y algunos residentes, pero habían sido situaciones puntuales, y había sido en otro contexto. No teníamos experiencia, por supuesto, en la situación, en la enfermedad, en el COVID, con gran disparidad de los prestadores, porque había desde llamada por teléfono, que se le llamaba telemedicina, videollamada, era muy dispar, con usuarios expuestos a una nueva modalidad de atención sin tener ninguna preparación. Muchas veces no tenían los dispositivos adecuados, no tenían acceso a internet. Entonces, y todo esto fue rápido, no hubo tiempo para adaptarse. Falta de valoración de la telemedicina como atención real. Desde los prestadores a veces se pensaba que era una llamada por teléfono. Entonces, desde que te ponían, no sé, 10 pacientes en una hora para llamar, por múltiples situaciones, sumado que muchos de los pacientes que teníamos no los conocíamos, nunca los habíamos visto, porque era el que lo pudiera ver. Y sumado a eso, hubieron dificultades en la gestión, porque muchas veces mis pacientes, los que los conozco a todos los videos, los llamó un gastroenterólogo, porque, bueno, en este momento el gastroenterólogo se pone a hacer llamadas de COVID. Y a mí me ponían a llamar a un paciente que no sé ni de quién era. Entonces, ahí hubieron problemas en la gestión. O sea, personas que tenían su médico de referencia no tenían lugar para que lo viera su médico de referencia, porque su médico de referencia estaba viendo a otros. Y eso, bueno, creo que la situación desconocida, que no nos dio tiempo a la preparación, fue lo que determinó estas dificultades. Bueno, eso lo que decía de las dificultades en la gestión, ¿no? Y bueno, frente a esa situación que se imponía la telemedicina con una ley sin reglamentar, se organizaron algunas actividades de capacitación. En el Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria y la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria organizamos una actividad para empezar a pensar los alcances de la telemedicina, porque no sabíamos qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Muchas cosas que nos interpelaban, ¿no? Desde lo ético, desde la seguridad. Entonces, hicimos una serie de encuentros para discutir y fortalecernos y tratar de tener criterios comunes a la hora de usar la herramienta. En el interior, la Federación Médica del Interior, liderada por la profesora Diana Domenech, a quien mencioné recientemente, generaron un protocolo y un protocolo de atención con inclusión de la telemedicina para el interior del país, que fue nuevo, adaptado a nuestra realidad, con la participación de los recursos que hay. No fue nada extraído, sino se sentaron a ver cómo estaba distribuida la red de atención, y de acuerdo a eso hicieron un protocolo incluyendo la telemedicina como fortaleza, y con el antecedente que les refería yo de Cerro Largo. Bueno, nos enfrentamos a varios tipos de... Esta herramienta la pudimos utilizar de varias maneras, ¿no? Profesional a profesional, muchas veces frente a un caso difícil, o una situación de duda, la posibilidad de establecer una comunicación entre dos profesionales, bueno, un profesional y un equipo especializado. La otra forma podría ser profesional y paciente, que fue la más difundida, y la otra era como la que les conté anteriormente, profesional con otro profesional con el paciente. Esto ha sido muy útil para la consulta, para el diagnóstico, para hacer recomendaciones, para hacer seguimiento. Eso es lo mismo. Ahí ven
las fotos que hacen referencia a esos dos tipos. Y bueno, hay que definir algunas cosas previamente. Como decía, nosotros sentimos que esto vino y se impuso, no tuvimos nada previo, pero bueno, definir el propósito de la telemedicina es bien importante. ¿Sirve para primera consulta? ¿Sirve para seguimiento? ¿Sirve para consulta espontánea? Y sí, siempre sirve, ¿no? Claro que sí, pero ¿de qué manera lo voy a priorizar? Faltaron todas esas definiciones y faltó que fuera común a todos los prestadores, ¿no? Eso creo que tiene que ver y que de alguna manera se va a resolver cuando la ley se reglamente, que creo que hay una nueva intención de reglamentarla, así que esperemos que ocurra a la brevedad. Por ejemplo, Claro. identificar qué ¿sí? Te quedan 5. Bien. Identificar qué pacientes o situaciones son manejables y cuáles no. La idoneidad del paciente, criterios de exclusión, limitantes, todos pueden, eso que yo le decía, ¿no? Hay personas que no, son analfabetos digitales, por decir de alguna manera, así como hay unos que son nativos digitales, hay otros, y bueno, y hay que tener en cuenta eso, y esas veces eso no pasó, generando mucha angustia en la familia, en los pacientes, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta los dispositivos, el entrenamiento. Me voy a probar un poquito. Entonces, aspecto a tener en cuenta, bueno, hay que dar información a los pacientes, el espacio físico donde estén las personas tiene que ser seguro. Tenemos que tener en cuenta porque muchas veces se plantean situaciones que no es de cualquier manera que se pueden preguntar. Nosotros no sabemos muchas veces con quién está la persona, no sabemos si el lugar donde está es confortable, si se siente cómodo para hablar, si hay alguien escuchando, todas esas cosas son limitaciones que tenemos. Nosotros vemos a la persona y no vemos mucho más cosas. Tenemos que tener previsto y resuelto si la consulta que estamos haciendo requiere que se haga en otro nivel de atención. La persona tiene un dolor precordial, yo no lo voy a poder seguir atendiendo por telemedicina. Y supongo que tiene una situación que requiere atención en otro ámbito, yo tengo que tener previsto cómo lo voy a trasladar a ese otro lugar. No puedo decir, bueno, esto no, y lo dejo ahí. Eso tiene que estar previsto. Bueno, lo que decía el resguardo de la privacidad, la disposición y acceso a la historia clínica. Yo no puedo hacer telemedicina desde mi casa, yo tengo que estar en un lugar donde yo pueda acceder a la historia clínica del paciente, pueda ver todos los datos y pueda registrar en la misma, porque si no, o sea, si no podemos registrar, es un hecho anecdótico, no pasa a ser una atención médica. Y bueno, la consulta por telemedicina es una consulta, no insume menos tiempo, muchas veces insume más, por todo esto que les decía, porque no tenemos entrenamiento, porque las personas no tienen, porque muchas veces no los conocemos. Entonces, no pensemos que porque es una consulta, que es una videollamada, la vamos a hacer en 3 minutos. ¿Tá? Insume, hay que considerarlo como una consulta y generalmente insume más tiempo. Y lo otro también muy importante es la confidencialidad de la información, ¿no? Que parece claro y obvio, pero hay que garantizarlo. Bueno, estas son algunas cosas deseables, ¿no? Para que el proceso sea fuerte, nosotros entendemos que la telemedicina vino para quedarse, que es algo complementario, pero tenemos que capacitar, probar, pilotear, ajustar, ver, corregir, eso no ha pasado. Y bueno, nosotros tenemos, como toda cosa nueva, siempre hay resistencias, ¿no? Hay resistencias a lo nuevo, al cambio, y bueno, no puede reemplazar el acto clínico presencial. No se trata de eso, no se trata de que atendamos a todo el mundo toda la vida por telemedicina y no vayamos nunca más a un consultorio. Es un complemento, y es un complemento muy valioso, y puedo decirlo después de todo este tiempo, de que realmente aporta muchísimo, ¿tá? No se plantea como sustitución. Otra de las cosas que dice, no se puede hacer examen físico. Y no se puede hacer todo el examen físico, se puede hacer mucho. Hay muchas cosas. Primero, ¿cuánto necesitamos? De lo que necesitamos, hay muchas cosas que podemos saber si el paciente, la frecuencia respiratoria, el facies, muchas cosas se pueden ver por telemedicina. Claro, no podemos ocultar, o más o menos, pero hay algunos dispositivos que permiten eso. Pero no con esto básico, ¿no? La experiencia que tuvimos en Cerro Largo sí podíamos ocultar y podíamos ver electrocardiogramas, pero si tenemos un celular, una tablet, hay muchas cosas que podemos ver.
Y una cosa que nosotros decíamos es que sería aceptable justo si fueran pacientes conocidos para controles. Y sí, eso está bárbaro. Pero si un paciente tiene una situación urgente, si un paciente tiene una situación como sospecha de COVID, le va a decir, no te voy a atender porque no te conozco, en realidad tiene mucho potencial. Y hay muchas de las cosas que se pueden resolver. Y de mi experiencia personal, en esto de que mis pacientes los veía otro, y atendí muchos pacientes que nunca vi y quizás no vea porque ya ahora los está viendo su médico de referencia, pero que no tenían número, sacaban conmigo en un prestador privado, y los atendí mucho tiempo, y por situaciones que no eran de COVID, pero que claro, el COVID, la gente, no era solo lo que pasaba COVID, las personas tenían dudas anticonceptivos, dudas de muchas cosas, de otros síntomas, y que eran, eran urgentes para él, y bueno, y vas a decirle a alguien que tiene dudas de anticoncepción, un adolescente que quiere iniciar la anticoncepción, le va a decir, no te conozco, y no, seguramente esa consulta me lleve más tiempo, no me lleve los 20 minutos, me lleve más tiempo, pero hay que evaluar riesgos-beneficios, y realmente es una excelente herramienta. Bueno, en esto de que no tenemos formación, desde el departamento hicimos un piloto en convenio con Antel, donde el objetivo general fue incorporar la telemedicina al proceso de enseñanza-aprendizaje clínico. Participaron estudiantes de cuarto y de sexto, y bueno, más o menos eso. Estoy con poco tiempo, pero fue una experiencia excelente. Trata de ir redondeando, Clara. Bien, acá vemos algunas fotos. Esto fue una actividad que hicimos con el Movimiento Nacional de Usuarios, porque nosotros teníamos con mucho prejuicio con la telemedicina y quisimos saber cómo lo veían ellos. Entonces participaron y nos dieron una visión sumamente positiva, y nos permitieron ajustar pila de cosas que hacíamos mal. Los usuarios nos hicieron una devolución muy buena, y que valoramos muchísimo, que nos permitió corregir el proceso. Y bueno, en COVID nos permitió aumentar la accesibilidad, contribuir a eso, la continuidad, la consulta oportuna, disminuir, hacer la consejería, el seguimiento, el monitoreo, la detección oportuna de complicaciones, el apoyo a la familia, eso que decía Antonella, porque el paciente estaba en CTI, pero después la familia seguía en su casa y tenía muchas dudas, y muchas veces la consulta era para eso, para hacer preguntas sobre lo que podía pasarle a su familiar, o sobre otras cosas que no tenían que ver con COVID. Pero el apoyo a la familia fue otra de las cosas muy valiosas que pudimos hacer con telemedicina. El descenso de las consultas de urgencia, retraso de ingresos a hospital, bueno. Bien, y después no COVID, porque como les decía, hay otras cosas que siguen pasando, ¿no? Alguien que tiene un hijo, que tiene pila de dudas, que la lactancia, que el hierro, que todas las dudas que ocurren cuando nace un hijo, y que no puedo salir de mi casa, no puedo ir a consultar. Y bueno, la telemedicina fue maravillosa, porque pudimos hacer eso que les decía, ¿verdad? Lo del embarazo, lo de la crianza, lo de aspectos de la vida que van ocurriendo. Bueno, esto es, nada, la mayoría de los pacientes COVID pudieron ser manejados remotamente. Las consultas muchas veces fueron hechas por teléfono, la videollamada es valorada mejor que la llamada por teléfono. Esto es una publicación de la OPS. Esto es un estudio que se hizo en Portugal del grado de satisfacción, y bueno, el estudio, la conclusión es que se requieren más estudios, pero ese concluyó que la importancia y la valoración de la telemedicina. Acá vemos el grado de satisfacción, donde verde oscuro es totalmente satisfecho y verde claro muy satisfecho. Entonces veamos que en realidad en ese estudio esto fue muy bien evaluado, y bueno, disculpen si me pasé, precioso compartir esta mesa. Muchísimas gracias, Clara. Realmente, como decíamos con la exposición de Antonella, da para seguir y mucho, ¿no? Digo, o sea, es poder compartir lo que fue como la experiencia de cada uno, las cosas que a uno le quedan como preguntas, y bueno, vamos a tener un ratito para eso. Ahora sería la exposición de Laura Bo. Laura es licenciada en Psicología, profesora asistente de la Diplomatura de Psicoterapia en Servicio de Salud de la Facultad de Medicina, ex profesora ayudante de Psicopatología de la Facultad de Psicología de la UDELAR, egresada del Instituto de Psicoanálisis de APU,
y es supervisora del programa de psicoterapia de la Clínica Psiquiátrica. Adelante, Laura. Bueno, hola para todos. Estoy todavía metabolizando las cosas que nos trajeron, que nos comentaron las compañeras, y que están muy en conexión con todo lo que nos ha pasado, nos ha atravesado a todos, no solamente desde el punto de vista laboral. Así que bueno, creo que va a ser interesante esta puesta en común para poder avanzar un pasito más reflexionando en estas cosas. A mí también me dieron las ganas, como a Clara, de cambiar la modalidad. Creo que Antonella puso un rumbo, porque yo, para poner en orden mis ideas, pensé en escribir, y escribí un trabajo, y los voy a obligar a otra modalidad de repente. Les voy a poner la letra y se las voy a ir leyendo, y la idea es después poder pensar un poco con estas cosas que estuve pensando en la semana, y poder conversar entre todos. ¿Ok? Voy a compartir mi pantalla. A ver en dónde estoy. Acá. Ahí está. Bueno, se las voy a ir leyendo. A lo que preparé le puse el nombre El Arbotante, un modelo de supervisión de la psicoterapia psicoanalítica hospitalaria. El arbotante, se los acerco acá, la definición, es en arquitectura un arco situado en la parte exterior de un edificio, más o menos como como se ve en el dibujito, que transmite el empuje de una bóveda o cubierta a un contrafuerte. En cuanto a la parte marítima, hay otra acepción que dice que es el palo o hierro que sobresale del casco del buque, en el cual se asegura para sostener cualquier objeto. Y en México se les llama así a las farolas, en general usadas en plazas y paseos públicos. Esto es una metáfora para pensar. Bueno, ahí está. En marzo del 2020 se desata la situación de emergencia conocida por todos, que implica detener actividades potencialmente riesgosas de contagio como respuesta a un llamado de gobierno al aislamiento voluntario. Es así que se suspenden todas las actividades que se llevan a cabo en el programa de psicoterapia de la Clínica Psiquiátrica del Hospital Universitario. Permítanme a continuación una pequeña digresión para contextualizar nuestra reflexión. Este programa incluye varias líneas psicoterapéuticas, entre ellas la psicoterapia psicoanalítica, que es a la que pertenecemos. Somos 4 colegas supervisoras con sólida formación psicoanalítica que tenemos la responsabilidad de coordinar grupalmente el trabajo psicoterapéutico de colegas terapeutas con pacientes derivados por los colegas psiquiatras. A excepción de 2 cargos docentes de la clínica, todos los demás actores sostenemos esta tarea desde el comienzo del año 1986 hasta el momento en forma honoraria. Los terapeutas en su mayoría son egresados universitarios recientes y con escasa experiencia clínica. Para ingresar al programa se les pide dar cuenta de estar o haber estado en un proceso terapéutico psicoanalítico personal, condición considerada imprescindible para desarrollar la tarea clínica psicoanalítica. Todos tienen orientación en psicoanálisis y muchos de ellos han cursado o están cursando su formación en psicoterapia en servicios de salud de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. Estos terapeutas ingresan a un grupo de supervisión o de referencia, como solía llamarse, para distinguirlo de la supervisión tradicional psicoanalítica. Allí se trabaja semanalmente con el material clínico que oportunamente brinda al grupo alguno de los terapeutas coordinados por el supervisor. De este trabajo grupal damos cuenta en el espacio semanal en que convergemos todos los grupos de supervisión, el Ateneo. Allí se vuelca el material de trabajo clínico con el paciente y en el grupo de supervisión para una nueva comprensión del proceso. Hay otra instancia que funcionaba generalmente a demanda, que es la reunión de los supervisores, en que nos reunimos a pensar aspectos de la práctica que es necesario contextualizar o discutir muchas veces
su estatuto teórico dentro de la disciplina psicoanalítica. Este espacio contribuye a la tarea de pensamiento necesario para ir desarrollando un corpus teórico en que se sustente la especificidad de la práctica psicoanalítica hospitalaria. Es de destacar que en este universo hospitalario todos estamos atravesados por lo colectivo, aun cuando se trate de una atención individual. El papel de lo colectivo que se juega en la escucha analítica hospitalaria es un diferencial y una parte constitutiva de todo el andamiaje psicoterapéutico que se da allí. En los primeros intentos teorizadores, Pascale acuñó el término marco hospitalario para referirse a la función encuadrante que tiene la institución para todos los procesos transferenciales y de escucha analítica que se dan en los distintos lugares lógicos por donde transitamos quienes intervenimos en el quehacer terapéutico. Transferencia y escucha analítica son conceptos esenciales que definen el quehacer psicoanalítico, que en el hospital están signados por lo colectivo o lo grupal. En la mente de cada terapeuta, supervisor y todos los demás actores del programa está presente lo que el marco hospitalario designa y reconoce como potenciador de los efectos terapéuticos y iatrogénicos, eventualmente. Volviendo ahora al tema de la pandemia, comprenderán la magnitud del impacto que tuvo el aislamiento en nuestra modalidad colectiva de trabajo y el esfuerzo que demandó poder enfrentarla desde nuestra área de inserción, la psicoterapia. Bueno, para eso recurrimos a algunos pensadores. Beniacar hace una distinción entre los conceptos de lo disruptivo y lo traumático, que es útil para pensar. Cuando una situación, dice, externa al psiquismo impacta en él, provocando una alteración de su homeostasis, se está ante un acontecimiento disruptivo. Cuando el efecto producido por el agente externo provoca un quiebre en la capacidad y posibilidad de procesamiento mental, el acontecimiento deviene en traumático. Lo disruptivo de la pandemia marcó los primeros días en que nos vimos alejados de nuestros habituales puntos de encuentro y de funcionamiento, cosa que nunca nos habíamos planteado que fuera de otra forma que presencial. A diferencia de la creencia general sobre el papel del cuerpo en psicoanálisis, que vulgarmente se dice que el cuerpo no existe para el psicoanálisis, nuestra tarea es siempre de cuerpo presente, mudo si se quiere para favorecer la actividad psíquica, pero activo y presente siempre, salvo en aquellos casos en que se recurre a una modalidad remota de trabajo, modalidad que tiene aspectos pendientes en cuanto a su teorización como para ser incluidas sin más en el dispositivo clínico. En todo caso, esta pandemia ha generado, al decir de Horenstein, una cantera de experiencias en bruto que apenas hemos comenzado a explorar. Pensamos que en este caso todo estaba siendo atravesado por el alejamiento impuesto desde el afuera, y siguiendo las ideas de Beniacar, el riesgo de que el acontecimiento disruptivo deviniera traumático era importante si no lográbamos hacer algo para evitar el quiebre en dicha capacidad de procesamiento mental. Y lo colectivo ahí emergió, buscando formas de pensamiento conjunto a través de medios electrónicos, formas de estar presente para hacer frente a la tarea, en una primera instancia a nivel de los supervisores y en comunicación con los docentes, restablecimos la práctica de reuniones de supervisores, ahora en forma remota, y manteniendo encuentros cada semana, a diferencia de antes, que eran eventuales, para pensar estrategias, compartir lecturas, pero ante todo pudimos sostenernos mutuamente durante ese periodo de aislamiento e incertidumbre. Desde allí fueron surgiendo acciones. Dispusimos hacer un relevamiento de los pacientes que estaban siendo atendidos por terapeutas. Evaluamos junto con cada uno de los terapeutas la posibilidad de recurrir a medios electrónicos para que en primera instancia no se interrumpiera el vínculo transferencial. También que los terapeutas evaluaran a su vez cada situación con cada paciente para ver si era viable o no la subsistencia de los tratamientos. Trabajamos en realidad con una población que no siempre puede establecer las condiciones físicas para que las sesiones remotas se lleven a cabo. O sea, los accesos a medios electrónicos, el espacio privado en la vivienda, el acompañamiento familiar de ese proceso,
etc. Ahí estoy con muchas cosas, me sensibilizaron del trabajo de Klein, toma estos puntos en cuenta. En algunos casos no fue posible, pero en otros sí, y eso nos alentó a seguir adelante. Retomamos las reuniones semanales con los grupos de referencia y supervisión, donde se puso de relieve el nombre de referencia, ya que transitábamos tanto por el material clínico vivo que traían los terapeutas que pudieron continuar su tarea, como por las noticias vivas de la pandemia, por las peculiaridades de los encuentros por las pantallas, como por los proyectos de lecturas y reflexiones. Entre las supervisoras tomó forma un trabajo escrito que ya veníamos elaborando, la supervisión grupal en el hospital, del trípode a la matrioshka, que presentamos en el Congreso de Psicoterapia, un congreso uruguayo y latinoamericano de psicoterapia, con reflexiones sobre nuestra función en el dispositivo. Elegimos allí la figura de la matrioshka, esas muñecas rusas contenidas una dentro de la otra, como metáfora de la supervisión psicoanalítica en el hospital. En ella, cada uno de los niveles mencionados a lo largo del trabajo presentan su propio funcionamiento y a su vez se encuentran conteniendo y siendo contenidos por los niveles siguientes: paciente-terapeuta, grupo de supervisión, grupo de supervisión Ateneo, insertos en la Policlínica de Psiquiatría, a su vez integrando la Cátedra de Psiquiatría del Hospital de Clínicas, dependiendo de la Universidad de la República, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. También destacamos allí la complejidad del rol de supervisor, que se vuelve más activo en contención y orientación, elementos que cobraron un especial relieve en estos tiempos de pandemia. Iniciando el 2021, reinstauramos el espacio del Ateneo en modalidad virtual, utilizando los recursos de la universidad y poniendo especial cuidado en desfigurar los datos sensibles del material para asegurar las condiciones éticas de reserva que se fragilizan ante la circulación por Internet. Pero consideramos válido correr el riesgo, pues retomar esta práctica fortaleció aún más el sentimiento de hacernos cargo de la realidad y evitar quedar anulados por los efectos destructivos del virus. Estamos conscientes de los riesgos que se corren en el mantenimiento de los tratamientos en estas condiciones de emergencia, pero avanzamos en ello pensando que serán insumos que iremos acopiando para reflexionar sobre la práctica psicoanalítica y sus funciones respecto al modelo inicial, a medida que va pasando el tiempo. Será motivo de investigación para seguir conceptualizando una práctica de fronteras y en permanente construcción. A modo de aporte, traemos a Horenstein, quien propone la figura del avatar para trabajar la presencia del cuerpo en la sesión analítica a través de dispositivos electrónicos, ampliamente usada debido al confinamiento pandémico, como un intento de pensar una clínica en movimiento, viñetas clínicas en construcción, que no buscan reconducir lo que sucede a lo ya sabido, sino dejarlo insaturado, abierto a lo porvenir, escenas clínicas de futuro. Un avatar es una personalidad ficticia, una suerte de doble virtual, habitual en videojuegos, pero también la materialización de una deidad en un cuerpo terrenal, según la religión hindú, lo cual nos aproxima al concepto psicoanalítico de transferencia. Es el despliegue de imágenes históricas en un cuerpo, un avatar, que le sirve de soporte, que ese sería el analista. A partir de estas ideas variantes en el encuadre, encontramos claves para seguir pensando nuestra práctica psicoanalítica en el hospital. Si nos acostumbramos a pensar en el analista, dice Horenstein, como un avatar, y avatar aquí es más que una metáfora, y en todo caso lo que toda metáfora es, un viaje, no estamos lejos de pensar en un análisis que se desligue de las condiciones habituales del encuadre, no para volverse una práctica sin reglas, sino para rescatar una serie de prescripciones contractuales que han ido complejizándose con el tiempo, su núcleo duro, innegociable, lo que hace al hueso del dispositivo, es decir, apenas unas pocas reglas, la que indica cómo hablar, la asociación libre, cómo escuchar, la atención flotante,
y el marco ético que posibilita tales modos, inéditos hasta Freud, de hablar y de escuchar, que es la regla de abstinencia. Eso es bien el dispositivo psicoanalítico. Mientras estas reglas que sostienen el dispositivo analítico se mantengan, pueden imaginarse múltiples variaciones del análisis. Para terminar, valoramos la oportunidad de estar aquí respondiendo a una invitación a compartir experiencias en torno al periodo de pandemia que estamos aún transitando, y usamos palabras de Hilda Katz para destacar la importancia de poder pasar desde la intimidación que provocan los hechos desconocidos e imprevisibles que todos vivimos en nuestra tarea cotidiana, a la intimidad de espacios terapéuticos, de reflexión y de trabajo compartido. Porque el de esta mesa, se nos presenta como uno de esos espacios, justamente. En general, yo quería compartir un poco dibujitos de lo que es para justificar un poco por qué el arbotante como metáfora de la supervisión psicoanalítica hospitalaria. Y bueno, y es que esto es la respuesta está centrada en las ideas de sostén y de empuje, de aseguramiento y de luminosidad, como en la arquitectura, ese elemento que no está dentro, pero que sostiene y empuja una estructura principal para que pueda elevarse más. En la otra acepción es lo que sobresale de la estructura principal, en el caso del barco, y permite amarrar cualquier objeto, que es más o menos como que una función que también tiene la supervisión psicoanalítica. Y finalmente una luz, sobre todo en tiempos oscuros. Bueno, con eso finalizo y agradezco participar aquí. Muchas gracias, Laura. Creo que han quedado abiertas cuestiones súper interesantes respecto a esta tensión también entre lo colectivo y lo individual, entre lo que nos cuestionan estas nuevas formas de abordaje, y espero que vamos a tener tiempo para un intercambio al respecto. Bueno, ahora le tocaría a Ana Laura Araujo. Ana Laura es médica psiquiatra, es profesora adjunta interina de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina, y es coordinadora del Centro Diurno Sayago, que es un centro de rehabilitación para personas con trastornos mentales severos y persistentes de ACE. Adelante, Ana. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. La verdad que ha sido un gusto formar parte de esta mesa. Las intervenciones de las compañeras han sido súper interesantes. Así que bueno, ya fue para mí una jornada muy enriquecedora. La idea es presentar brevemente de qué se trata el dispositivo del Centro Diurno Sayago, contarles cuáles son los objetivos, cuál es la población usuaria, y después contarles bueno, cómo nos arreglamos en el tiempo post-COVID, post-inicio de la emergencia sanitaria, para poder sostener la grupalidad y poder continuar con el encuentro, con el seguimiento y el acompañamiento cotidiano a las personas en proceso de recuperación de manera virtual. Voy a compartir la presentación. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí, perfecto. Ponelo en modo presentación, así ocupa toda la pantalla. ¿Ahí? No, sigue. Ah, ahí va, ahí perfecto. Ah, bien. Bueno, esta imagen que se ve son producciones que se hicieron desde los talleres de dibujo, coordinados por César Ureta, que es un compañero, un tallerista y administrativo del centro, que durante todo el periodo de pandemia ha continuado también, como otros talleristas, con los talleres, y los usuarios comparten en los grupos de WhatsApp después las producciones que van haciendo. Esto es un collage que armé con las producciones de un usuario.
Bueno, el Centro Tierno Sayago es un centro de rehabilitación psicosocial de ACE que integra el Sistema Nacional Integrado de Salud y la red de equipos comunitarios de salud mental de ACE. Depende directamente de la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables. La población usuaria son usuarios de ACE, mayores de 16 años, portadores de trastornos mentales severos y persistentes, derivados por los equipos comunitarios de salud mental. El ingreso es voluntario al dispositivo, grupal y progresivo. Grupal, porque bueno, es una comunidad terapéutica, y el proceso de rehabilitación está organizado en distintas etapas, y la primer parte, el ingreso es un momento muy, muy delicado, entonces formamos un grupo de preingreso que dura 2 o 3 meses, donde se presenta la propuesta al usuario desde el contexto grupal. Y después de esos 2 o 3 meses, que es como de entrenamiento, de empezar a trabajar con otros, y de conocer todos los talleres, la persona elige cuántas veces quiere venir al centro y a qué actividades, y ahí se inserta en lo que es el pleno proceso de rehabilitación. El encuadre organizacional, el dispositivo está pensado en el modelo de comunidad terapéutica. Esto quiere decir formar como una pequeña comunidad dentro de la comunidad, en un clima social más laxo y flexible que permita a la persona, a través del tránsito, a través de distintas situaciones, de talleres y de grupos terapéuticos, irse fortaleciendo para ir de esta manera desarrollando lo que es el proceso de rehabilitación, entre otros, y acompañado por el equipo técnico. Es una estructura social más laxa, flexible, en la cual se propician situaciones que habilitan al desarrollo personal y al fortalecimiento individual desde lo grupal. Acá cito a la profesora. El usuario, en la medida que avanza su proceso de rehabilitación, va modelando el plan de actividades que siente que puede y que le interesa hacer. Y la familia también tiene un lugar muy importante en esto. Hay un espacio pensado para las familias, que es un espacio de apoyo mutuo, de frecuencia semanal, que también se pudo sostener durante la pandemia. Esa foto que estaba en la presentación anterior es el grupo del taller de cerámica que se abrió durante el periodo de pandemia. Esta foto que está acá es la foto de la Huerta Rincón de Sayago, que es un espacio de inserción comunitaria muy disfrutable, que tenemos desde hace menos de 3 años. Ahí están los usuarios con los vecinos, formando parte de la huerta. Hay un practicante de psicología. Quería contarles como resumidamente cuál es la población usuaria del centro. Son 105 usuarios que participan de la propuesta. De estos son 36 son mujeres y 73 hombres en distintas etapas del proceso de rehabilitación, una edad promedio entre 36 y 50 años. Actualmente el 15% de los usuarios mantiene alguna actividad laboral que complementa el ingreso de la pensión por discapacidad, que el 90% de los usuarios reciben pensión por discapacidad. Y el 70% de estas personas tuvo, antes de enfermar, algún tipo de actividad laboral. El 80% de las personas viven en su núcleo familiar, y el otro 20% viven o solos o con su pareja, o en dispositivos terapéuticos como casas de medio camino, o residencias, residenciales. Con esta diapo quería mostrarles el equipo, que fue, bueno, el eje fundamental para sostener el dispositivo en estos tiempos de adversidad, con gran compromiso y creatividad. Contamos con una licenciada en enfermería, con 2 licenciadas en psicología, con un licenciado en educación física y recreación, con un tallerista de dibujo y administrativo, que es el tallerista que coordina el taller de la primer foto, con una tallerista de cerámica y un tallerista de murga, que se sumaron meses antes de que se declarara la emergencia sanitaria, que eso fue una gran complejidad para ellos también, porque recién estaban como aterrizando en lo que era la comunidad terapéutica y la forma de trabajar, y conociendo a los usuarios, y después tuvieron que pasar rápidamente a la virtualidad. Y yo creo que por aptitudes personales de los talleristas pudieron rápidamente engarzarse en el dispositivo y generar en los usuarios motivación, que después vamos a ver al final de la presentación un video que es del taller de murga, que muestra eso, ¿no? que a pesar de las dificultades ellos pudieron engancharse en la propuesta y generar cosas muy lindas. También tenemos una tallerista de música, el practicante de psicología que también ingresó
muy entusiasmado él en el trabajo comunitario, en sumarse a una comunidad terapéutica, y tuvimos que hacer todo, suspender la actividad grupal cuando se declara la emergencia sanitaria. Eso fue para él un impacto fuertísimo. Igual creo que después aprendió como a sacarle jugo, ¿no? Igual a la experiencia, y se comprometió con el equipo y se transformó en pocos meses en un técnico más. Y bueno, y trabajamos también 2 psiquiatras en el equipo, con función psicoterapéutica, ¿no? Nosotras coordinamos grupos y hacemos el seguimiento y acompañamiento de los usuarios sumadas al equipo, coordinando con la red y siempre complementando, trabajando en coordinación con los otros equipos comunitarios de la red de atención. Bueno, voy a intentar rápidamente contarles de qué viene el abordaje en el centro diurno para que puedan entender después lo que fue la complejidad de pasar esto a la virtualidad, ¿no? Porque, como les decía, es una comunidad terapéutica donde lo más importante es esto, sumar a las personas a un grupo, integrarse, convivir, generar un vínculo terapéutico, generar una red entre los usuarios, red de apoyo entre los usuarios, red de apoyo con el equipo técnico. Entonces, cerrar el dispositivo para nosotros fue algo en un principio muy desolador, porque decíamos, ¿cómo vamos a seguir trabajando? Si nosotros trabajamos con la proximidad, con la cotidianidad, con estar con el otro, ¿no? Con el que es una casa abierta, es un lugar de recepción que está de lunes a viernes, estamos todos los técnicos distribuidos en las tardes, disponibles para hacer las actividades, pero si cualquier usuario llega, siempre se lo recepciona, o sea, siempre es un equipo que está disponible para la demanda de las personas. Entonces, bueno, esto de no estar, es como que nos sacudió la estantería. El abordaje se centra entonces en los grupos terapéuticos, donde se promueve la ayuda de pares, los nuevos roles, que las personas salgan del lugar de paciente y de receptor de cuidados para ser alguien que ayuda a otro, que tiene muchas cosas para dar. Entendemos que es como la herramienta fundamental del centro, que nadie mejor que una persona que vivió la experiencia psicótica y ese nivel de sufrimiento psíquico como para poder entender a otro y aconsejarlo, ¿no? O escucharlo y acompañarlo. El grupo es fundamental, el grupo terapéutico que le llamamos asambleas para el modelo de trabajo en la comunidad terapéutica. Los talleres artísticos también son un eje muy importante en el abordaje, que también estos son los talleres que logramos sostener durante la pandemia. Tenemos otros más, pero bueno, me acoté a los que pudimos sostener, que fue para nosotros una experiencia que nos sorprendió muchísimo también, de que se pudieran sostener los talleres. El taller literario, el taller de dibujo, el taller de plástica, de cerámica. Hacer un taller de cerámica a través de un videogrupo o de un Zoom era algo que era impensable, pero bueno, armamos kits con barros, con herramientas, y los usuarios los iban a buscar a la casa, entonces desde la casa tenían el objeto mediador, ¿no? Que es la arcilla, como para poderse conectar con otros, y bueno, y ahí llevar adelante la actividad. También los talleres de música y murga, que se hicieron a través de Zoom, con lo disonante que eran los ensayos, que los talleristas nos decían que terminaban con la cabeza aturdida de tanto, ¿no? Porque cuando se superponen los diálogos en el Zoom, vieron que genera como una interferencia importante, pero bueno, ellos igual lograron generar grupo y generar un producto interesante. La huerta comunitaria, que también es un espacio privilegiado, que esperamos poder seguir sosteniendo, porque es un espacio abierto, que nos permite, bueno, sumar más usuarios por día a la actividad. Estamos pensando ahora, esta es una actividad que tenemos una vez por semana, estamos pensando en sumar otro día más, por ese beneficio que tiene de que es un espacio abierto, al aire libre. A grandes rasgos, entonces, lo que se busca desde el dispositivo, el objetivo del centro de rehabilitación es ayudar a la persona a un fortalecimiento personal desde lo grupal, desde el convivir, y desde una serie de actividades, como decíamos nosotros, a través de los grupos, de los talleres, a un fortalecimiento personal que le ayude a poder seguir con su vida más allá de la enfermedad, aprender a manejar la enfermedad y a conocer qué barreras la enfermedad le impone para llevar una vida con una buena calidad de vida y retomar sus proyectos. Esto de construir la identidad alejado del rol de enfermo, reconstruir la autoestima, que en general
cuando las personas ingresan al centro diurno, la autoestima viene profundamente dañada por tiempo de aislamiento, de dependencia, por el autoestigma, ¿no? Por haber perdido la esperanza sobre su propia vida, recuperar la esperanza de que las cosas pueden ser posibles, de que hay nuevas formas de seguir adelante, y en eso los usuarios que están en procesos más avanzados son espejos que le devuelven una mirada esperanzadora, por eso el grupo es una herramienta insustituible. Y bueno, reconstruir las tramas vinculares, y también ¿no? entender lo que es la crisis, encontrar nuevos sentidos para después poder integrarse en la sociedad, volver a la comunidad ampliada, ¿no? Ya con otras herramientas, reposicionándose. No sé cómo estoy de tiempo, Sandra. Vas en 9 minutos. Ah, bien, me quedo un ratito. Y acá la idea es como poderles resumir qué fue lo que hicimos, ¿no? En primer lugar, bueno, cuando se declara la emergencia sanitaria fue un momento de mucha desolación, de decir, bueno, ¿cómo hacemos ahora para seguir sosteniendo el dispositivo? El lunes siguiente a que se declara la emergencia sanitaria, la licenciada en enfermería, que es un referente para los usuarios y para las familias, llamó a todos los usuarios que tenemos en lista, que son 105 personas, habló con los usuarios y con sus familiares, para decirles que el dispositivo tenía que cerrar, porque bueno, los dispositivos grupales tuvieron que cerrar, ¿no? Se priorizó otras áreas esenciales, pero que nosotros íbamos a seguir disponibles, que estábamos armando una forma de seguir trabajando. En ese momento no sabíamos cuál iba a ser, pero queríamos garantizarle de que nosotros íbamos a seguir estando, y que el celular institucional, que ya lo teníamos, que con ese nos iban a poder llamar todas las veces que quisieran. Esa fue como la primera puerta de entrada para decirles que seguíamos estando, y que esto iba a ser por algo transitorio, que después íbamos a volver a trabajar, ¿no? Esto como de calmar ante el impacto que estábamos viviendo todos, ¿no? Y garantizar de que íbamos a estar, mientras pensábamos cómo. A los pocos días, a la semana, por ahí, a las 2 semanas, armamos un grupo de usuarios de WhatsApp, le fuimos preguntando a cada uno si le parecía bien, para estar cerca, para estar conectados, para seguirnos acompañando si querían participar. A los pocos días ya habían 51 usuarios que estaban activamente formando el grupo de WhatsApp. Algunos ni siquiera usaban el WhatsApp antes de esto. Entonces fue todo un proceso como de ayudar a las personas a que bajen la instalación, a que la utilicen, a ensayar con entrevistas individuales por teléfono cómo funcionaba, de pedir a los familiares que le den una mano, de que le presten los teléfonos. También armamos un grupo de familiares que enseguida ellos lo habitaron, y empezaron ahí a intercambiar cosas, emociones, mensajes de esperanza, información sobre el COVID, sobre cómo cuidar la salud mental. Nosotros actualizamos un canal de YouTube que teníamos, porque también hacíamos videos para que nos vieran de que seguíamos estando ahí, de que íbamos a seguir estando disponibles. Hacíamos videos con tips para cuidar la salud mental, como con consejos, ¿no? Sobre cómo bueno, mantener la calma, tratar de no sobreexponerse a los medios, elegir un medio confiable de información, y después el resto del tiempo hacer otras actividades, como escuchar música, como salir, como preparar recetas. Hicimos videos, hasta tutoriales de una receta de escones que hizo la licenciada en enfermería, porque teníamos antes un taller de cocina, tratando de dar continuidad y de promover actividades en el día, para mantener ciertas rutinas, y que de alguna manera el dispositivo siguiera vivo en los usuarios. Entonces hacíamos estos tutoriales y los mandábamos a través del link para no sobrecargar los teléfonos, que a veces si no se tenían que salir del grupo porque se les saturaban la memoria. Entonces, bueno, generando estrategias ahí en el camino, activamos este grupo de WhatsApp de usuarios de familiares. Y también al poco tiempo logramos tener todos los integrantes del equipo un celular institucional para estar disponibles, para que cada usuario pudiera, en el momento que sentía mal o que tenía alguna inquietud, comunicarse con el técnico de su confianza, con quien tuviera más afinidad, además de las cosas que volcaban en el grupo general, ¿no? Hicimos guardias con celulares institucionales los fines de semana, que esto lo hacemos hasta hoy, porque eso, bueno, nos da la tranquilidad de que si llega a darse alguna situación, ellos nos pueden mandar un mensaje. No hubieron, en realidad, que al principio algunos compañeros tenían miedo, bueno, y ahora no, vamos a estar todo el tiempo hablando con los usuarios. En realidad los fines de semana y fuera de los horarios del centro no hubieron llamadas
inadecuadas. Sí, hubieron situaciones, cuando se comunicaron, eran porque eran situaciones que ameritaban, como la muerte de algún familiar por COVID, o de repente, bueno, alguna situación de crisis de ansiedad, de movimientos familiares, de discusiones, y bueno, que ahí nosotros detectamos esa situación y podíamos llamarlo el fin de semana o ya acordar una entrevista para la semana próxima. Tras el periodo de presencialidad que tuvimos, nosotros después del 16 de marzo, por ahí creo que fue que se declaró la emergencia sanitaria, tuvimos que suspender las actividades, pero el 13 de mayo ya empezamos con entrevistas individuales al aire libre, porque bueno, había situaciones que lo ameritaban, hubo un periodo de presencialidad y después tuvimos que volver para atrás. Entonces, en esa segunda tanda ya incorporamos los grupos de videollamadas, que fue como un paso más, que nos parecía que era como un salto al vacío, no sabíamos cómo iba a hacer esto de hacer un grupo, un videogrupo, una videollamada grupal, y después por Zoom, y nos sorprendió muchísimo de la capacidad de las personas a adaptarse, a confiar, y a poder, bueno, a hacer de eso algo parecido a lo que es el grupo terapéutico presencial. En un principio nosotros esperábamos, bueno, tratar de generar grupalidad de alguna manera, más allá de que estaban intercambiando por el chat, bueno, que se pudieran ver, ¿no? Y ellos redoblaron la apuesta, porque empezaron a traer contenidos al grupo, a trabajar de una manera bastante parecida a como trabajamos en la forma presencial, a traer situaciones que les angustiaban, a compartir, a apoyarse entre ellos. Con los pros y los contras que los voy a analizar un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, en el caso de algunos usuarios que no querían participar de las videollamadas, porque no tenían el dispositivo adecuado, porque no les resultaba cómodo, hacíamos entrevistas por teléfono, o de repente también el profesor de educación física, por ejemplo, hacía un seguimiento individual llamando al teléfono de línea del usuario que no tenía teléfono, bueno, y le daba una consigna para la semana, y después nos llamaba para ver cómo le iba, también como adaptándonos a las situaciones de cada uno. Algo fundamental que pudimos sostener fueron las reuniones de equipo por Zoom. El dispositivo está organizado desde hace años en esto de que tenemos los lunes una reunión de 3 horas, reunión de equipo donde trabajamos, bueno, planificamos la semana, comentamos el proceso de los usuarios y también de cómo nos sentimos y qué cosas nos salieron bien y qué cosas no en el cotidiano, ¿no? En el abordaje. Eso nosotros lo pudimos sostener también por Zoom, que al principio, cuando recién arranca el tema del COVID y la suspensión del servicio, hacíamos 2 reuniones semanales. También para acompañarnos al inicio y al cierre de la semana, para en el equipo poder contar, antes del fin de semana, bueno, cómo nos fuimos sintiendo también, ¿no? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Qué les parecía que podíamos mejorar? Como, más un espacio como de contención del equipo, para ver cómo podíamos afinar la herramienta para seguir trabajando. Ana, te quedan 5. Bien. Como pros y contras, ¿no? Yo creo que el vínculo y el encuadre previo fueron lo que permitió de que las personas pudieran confiar y sostener este dispositivo virtual. El equipo pudo, de alguna manera, aunque telefónicamente, seguir disponible para los usuarios, se pudo sostener de alguna manera el modelo de trabajo basado en la ayuda de pares, los usuarios pudieron hacer una red de sostén entre ellos. Acá hay un intercambio entre los usuarios, en el grupo general, donde un usuario le dice, ¿no? Que no se siente muy bien, y la usuaria le pregunta si estuvo tomando bien la medicación, entonces ahí intercambian entre ellos, y así este tipo de intercambios se siguen dando hasta el día de hoy, que hemos sostenido todo, ¿no? Todo lo que les dije lo seguimos sosteniendo más allá de lo presencial. Se pudieron detectar situaciones de vulnerabilidad, de intervenir, hacer contactos con la red, conseguir consultas con especialistas a través de telemedicina, con psiquiatras y con otros especialistas. No hubieron internaciones ni reingresos durante este periodo, que eso fue un indicador para nosotros muy importante. Las barreras, bueno, algo que también comentaban las compañeras antes, ¿no? La inequidad en relación a la accesibilidad a los medios, a los celulares, a los dispositivos, las fallas en la conexión, la privacidad, que eso es algo fundamental para trabajar en un grupo terapéutico, que de repente estábamos en el grupo y aparecían familiares, se sumaban personas, opinaban otros, eso generaba de que de repente no profundizaran el resto de los que estaban participando en el trabajo psicoterapéutico, porque la privacidad estaba como ahí en dudas.
era un poco más difícil conectar entre otros, también por fallas en la conectividad. El equipo relata, sentimos como un poco más de desgaste, de mayor preocupación por el bienestar de los usuarios, menos límites entre el horario, ¿no?, de trabajo y fuera del trabajo, como que siempre estamos ahí como alertas. El tiempo de planificación, de burbujas, de agenda, es como que ocupó el tiempo de hablar de los procesos. Esto es la foto, bueno, de las actividades, estos son los videos que subió el profesor de Educación Física a YouTube. Estas son las actividades que se hacen en el Jardín Botánico, las caminatas, el grupo de corredores. Este es el premio Fortalecidas, que a pesar de en pandemia, un grupo de usuarias con un grupo de vecinas de la Policlínica del barrio Conciliación, de la Policlínica Helio Sartú, presentó un proyecto que es el que se está llevando ahora adelante, que era equipar a las usuarias con buenos championes para correr, porque ellas venían entrenando para carreras de 5 kilómetros, con calzado que no era adecuado, pudieron con este fondo, bueno, equiparse con buenos championes adecuados, además de una compra de máquinas de coser, para todo un trabajo comunitario que se hace en el barrio Conciliación, integradas ellas con las vecinas. Lo resumo para poderles mostrar el videíto. Estos son los talleres abiertos por Zoom, de títeres, de talla en jabón, y ahora voy a ir a ver cómo puedo hacer para mostrarles el video. ¿Quedan 4 minutitos para el video? Sí, dale, dale. No nos vamos a perder el video que vimos al principio hoy. Vamos a ver si se los puedo Lo mostrar. queremos ver. Ay, tuve que ir muy rápido, no sé si habrán podido... Ay, no sé por qué no lo puedo... Dale un ratito. Hoy te pasó lo mismo. Espera ahí para... Acá en donde están... Voy a cerrar la presentación. Ahí va. Creo que donde aparece la flechita, aparece cuando pones compartir pantalla, aparece una flechita roja arriba que te permitiría, o capaz que ahí Flavia te puede ayudar. A ver. Acá. Ahí, ahora viene Flavia. A ver, creo Hola, ¿qué tal, Ana? Acá A estoy. ver. Ya pude. Ahí pudiste, perfecto. Ahí está, vemos bien, a ver. Acá van a ver, durante este periodo se hicieron ensayos por Zoom, con solo 2 ensayos presenciales, y hace 2 semanas se grabó en la usina cultural del barrio Peñarol esta despedida del taller de Murga. Martín Saco hizo el video también, que es el tallerista. ¿Se escucha bien? Remolino de una noche. Sí, se escucha. Que se iba con el viento de un amor de juventud. La sirenata, sueño eterno de los dioses, que una noche de verano se bajaron a alta luz. Sueño eterno derroche de una utopía que está por venir, sátrapa de la alegría de aquel nuevo día por vivir. La sirenata, remolino de una noche que se iba con el viento de un amor de juventud. La sirenata, sueño eterno de los dioses que una noche de verano se bajaron a alta luz. Sueño eterno derroche de una utopía que está por venir.
soñé. Reciclamos los papeles donde escribiremos los nuevos cuplés. Somos tormenta en el viento que limpia los tiempos. Por hacer carnaval, carnaval, carnaval. Y cantando yo le diré, pónganse todo el tablado de pie, queremos darle un abrazo bien, quiero irme para su lado. Y cantando yo le diré, que volveremos a vernos después, la sirenata ahora se irá, tiene que ir a otro tablado. Y los corceles que surcan el cielo, dulces, alados indómitos, estorbados por las saetas que quieren truncar sus sendas. Ellos han de vencer y llegarán a su última morada, el tablado. Les haré llegar los aplausos. Bueno, muchísimas gracias, Ana, y gracias a todo el equipo. Bueno, y contarles que esta comunidad terapéutica fue formada de una manera muy vanguardista en el 2005 por la profesora Sandra Romano, que ha sido quien organizó, quien gestó este dispositivo. Bueno, dejémoslo. Pasemos al intercambio entre todos, ¿les parece? Porque creo que acá surgieron pila de cosas que sería interesante, y bueno, tenemos unos minutitos todavía, poquitos, tres o 4 minutitos, para dejar paso a la otra mesa. ¿Quién tiene comentarios, preguntas, ganas de decir algo a alguien? Hola, muy linda todas las presentaciones y felicitarlas, y estaba escribiendo en el chat, pero lo digo acá, que lástima que todas las cosas que se hacen no se visualicen. Se nos perdió Antonella. ¿Alguien quiere ir haciendo algún comentario mientras vuelve la voz de Antonella? Sí, buenos días a todos. En este ámbito que trabajamos. Ahí volvió Antonella. Se nos había perdido el audio, Antonella. Sí. ¿Me escucharon o no? Capaz que no. Al inicio nomás. Que decías que lástima que no se compartieron. Claro, eso decía, que es una lástima que estas cosas no se visualicen en la población general, que tengamos que siempre estar escuchando malas noticias todos los días, y si estas cosas pudiéramos ver el camino de hormiga de cada uno, de cómo trabaja en cada comunidad, en cada lugar, sería tan positivo, ¿no? Yo quería compartir además en uno de los trabajos que por un tema de tiempo no pudimos decir con Silvia Lustó, que nosotros trabajamos mucho en el CTI con el tema de la telemedicina, con las videollamadas, que ha sido un trabajo súper arduo en algunas cosas, porque obviamente los dispositivos y las herramientas no han sido las mejores, pero de una satisfacción enorme. No sé, Silvia, si querés contar un poco la experiencia que hemos trabajado en el SENACE con el tema de la telemedicina, de las videollamadas, con los pacientes críticos, que son pacientes que en general no pueden hablar, o están intubados, o tienen alguna dificultad física o algo que no puedan estar en comunicación directa a veces con el familiar. Espero un poquito, que yo levanté la mano, dejo lugar que sigan el orden y hago los comentarios. Gracias. Rosa.
Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ay. Cerraste de nuevo el micrófono, Rosa. Ahí está Dale, abierto, ¿verdad? Dale, sí. Hola Sandra, ¿cómo estás? Y bueno, mil felicitaciones al equipo. Realmente el trabajo es maravilloso y como decía la otra compañera, es una lástima que esto no se vea en las noticias, con todos los prejuicios que hay contra la salud mental y contra los pacientes graves con enfermedades persistentes, ¿no? Realmente felicitaciones de alma. Conozco tu trabajo desde hace muchos años y realmente es brillante. Y el del equipo también, ¿no? Porque esto solo no se puede hacer, pero sé que sos el alma mater y bueno, abrazo enorme. Y bueno, yo como psiquiatra clínica y trabajando en instituciones, para mí fue muy difícil, como creo que fue para la mayoría de los colegas, por lo que hablamos, la telemedicina, porque en realidad teníamos teléfonos o de línea o de juguetito, ¿vieron esos chiquitos Motorola viejos que había? Ay, sí. No telellamadas, eran llamadas. Escuchar pacientes por primera vez, tremendo, sin poder verlo, sin poder hacer semiología, ver cómo estaba. Pero quedé asombrada porque dio buenos frutos. Había pacientes que adherían, había pacientes que no, que por su propio tipo de patología o por su momento vital estaban muy difíciles, muy proyectivos, no, a través del teléfono, al no verte, se complicaba a veces mucho la entrevista y hubo pacientes muy complejos. Pero los frutos fueron positivos, pero el estrés fue tremendo, ¿no? Gracias, Rosa. Tremendo. Un abrazo a todos y muchas gracias. De acá, Flavia, ¿querías tú decir algo? No, acá Ana. Ana, perdón. Bueno, nada, en nombre de toda la Sociedad de Psicología Médica, la organización de este congreso, la verdad que agradecerles muchísimo, felicitarlos. Acá están las cabezas o los voceros de muchos equipos, y realmente esto lo que nos reafirma es la inmensa creatividad que tenemos los profesionales uruguayos de adaptarnos a situaciones difíciles y de seguir generando estrategias y crear conocimiento, asistencia, seguir haciendo docencia, ¿verdad? A pesar de los desafíos, y bueno, creo que todas las compañeras desde las diversas disciplinas hoy nos fueron mostrando, ¿no? Desde las situaciones graves de la medicina intensiva, las intervenciones en la comunidad, ¿verdad? La salud mental ya como abordaje específico, la cantidad de dispositivos que se pudieron generar, la verdad que fue brillante. Así que bueno, muchas gracias de verdad por compartirnos sus experiencias. Gracias, Ana. Silvia. Muy brevemente, porque tendríamos que ir terminando porque está la otra mesa. Bueno, trato de ser breve entonces. Primero que nada, felicitarlas a todas, más allá de la presentación, por el trabajo, ¿no?, que hacen cada día. Me quedé pensando lo que dijo Laura, de esto de la cantera, de experiencia en bruto, me hizo recordar pacientes que llegan a la policlínica post-COVID, y cómo metabolizar todo eso que lo tienen en bruto, no sé por qué digo, quizás ese término me generó como una metáfora para entender un poco a veces lo que pasa en ese sentido. Y lo que me voy a referir específicamente, rápidamente, es lo presentado por Antonella, porque bueno, creo que desde su humildad quizás no ha destacado ese papel especialmente activo que tuvo, que muchas veces le ha salvado la vida emocional de los pacientes, en las primeras reuniones con gerencia en el SENACE, donde se pensaba, después del 13 de marzo, donde se pensaba cómo se iba a instrumentar otras cuestiones más prácticas que tenían que ver con recibir pacientes COVID, que posiblemente que podía llegar a saturarse el sistema de salud, que fueran directamente a ser atendidos ahí. Ella lo primero que dijo fue la necesidad de un teléfono donde pudiera ver a los familiares, que ellos la pudieran ver, para dar el informe de malas noticias. Y a partir de ahí también instrumentamos esto de las
bueno, de ese acompañamiento, de que los pacientes iban a estar aislados, pacientes que pasan muchísimo tiempo, más de 20 días, y bueno, algunos mucho tiempo más, bueno, que pudieran estar siendo acompañados con sus familiares y tener este soporte también emocional y familiar. Así que, bueno, nada más, eso quería destacar. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos dando cierre a esta mesa, nos quedamos con un montón de cosas que nos gustaría seguir hablando, pero ya tendremos oportunidad. Gracias a todos por participar. Gracias, excelente, gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias.